Bueno, por último, vamos a pasar a la explicación del último punto. El último punto nos pide dibujar el diagrama vectorial completo de un motor de polos salientes que tiene una carga inductiva pura y además está no saturado. Bueno, se nos da de datos la reactancia de dispersión, 3%, la reactancia eh, referido al polo directo, la reactancia D, 90%, eh, la referida al eje transversal, 70%, y RA, 1%. Los valores de tensión de línea y potencia. Y nos dice además que trabajamos a corriente nominal de armadura. Bueno, al tener obviamente los valores en porcentuales, los expresamos por unidad. Sabemos que la carga es inductiva pura, por lo que el ángulo de desfasaje de tensión y corriente va a ser 90. Calculamos la tensión de fase. Con la tensión de fase y la potencia calculamos la corriente. Y esta corriente, que va a ser la corriente de armadura nominal, la vamos a llamar también corriente de base. Va a ser nuestra corriente de base. Definimos la impedancia de base. Tenemos este valor. Y calculamos todo lo que estaba en por unidad en valores de ohm. Bueno, teniendo el ángulo phi, podemos definir la corriente en forma fasorial, la tensión también con el ángulo en cero para simplificar el análisis. Y bueno, vamos a llevar esto al diagrama. Vamos a tener un detalle. Acá estamos trabajando para el diagrama fasorial. Vamos a trabajar en por unidad. Vamos a dejar solamente, así lo podemos ver bien. Vemos que tenemos representado, como dijimos, en 0 grados la tensión U en Borna, y a 90 grados retrasado la corriente de armadura. Bueno, lo siguiente es buscar el eje transversal, que eso lo podemos hacer de dos maneras. Una de ellas es de manera analítica. Lo que hacemos es en realidad buscar el ángulo de desfasaje, que sabemos que el eje transversal pasa por el origen de coordenadas, y lo que hacemos acá es buscar el ángulo de desfasaje. Esto de manera analítica, usando la tensión en Borner en valores de fase y restándole las caídas que tenemos. Esta caída es la correspondiente al segmento que se vio en la teoría como AB. Bueno, esto nos da la posición donde va a estar ubicado este eje. La otra manera
es de manera gráfica. Este mismo análisis que se hace llevándole al gráfico y hallando también ese punto por donde va a pasar. Acá calculamos las caídas en RA, la expresamos en por unidad, la caída en XL, obviamente fasorial, ¿no? La caída acá en XL con su ángulo. Bueno, acá un detalle, no se expresó el ángulo de la caída en RA, pero como sabemos que el ángulo el ángulo phi hace que la corriente esté a menos 90, y como la caída es menos esa corriente por RA, sabemos que va a estar en sentido contrario a la corriente, también paralelo al eje de ordenadas. O sea, el ángulo de RA va a ser 90 grados. Perdón, de la caída URA. Bueno, XL en por unidad con su ángulo. Y acá calculamos el segmento AB con su ángulo y su valor. Si vamos a la gráfica, vamos a ver URA. Vamos a ampliarlo porque vemos que su valor es muy pequeño, ¿no? URA, UXL con su respectivo ángulo. Y ahí vamos a tener el fasor E, como vemos ahí. Bueno, una vez que tenemos esto, como recordamos con AB, vemos la ubicación donde va a estar por dónde va a pasar, el punto donde va a pasar nuestro eje transversal. Como sabemos que pasa por acá y por el origen, tenemos dos puntos, podemos construir una recta. Entonces ya tenemos conformado el eje transversal y a 90 grados el eje directo. Una vez que tenemos los ejes, ya podemos descomponer nuestra corriente de armadura. Entonces vamos a tener sobre el eje directo IAD, y sobre el eje transversal IAQ. Bueno, estos valores que obtenemos los llevamos a la hoja de cálculo, y como tenemos el valor en forma polar, ya podemos calcular de manera analítica el valor de la FEN de campo. Bueno, calculamos como la tensión en borne menos las caídas en RA, XL, la caída provocada por la reactancia directa y la reactancia de eje transversal. Y entonces hallamos la EF
con módulo y ángulo. Bueno, sabemos que la EF tiene que pasar por el eje transversal. Y si vemos el ángulo, coincide con el ángulo del eje transversal. Si los vemos expresado acá, vamos a ver que coincide. Bueno, se ve muy chiquito, pero coincide. Bueno, vamos a hacer vamos a llegar a EF mediante la forma gráfica. ¿Cómo lo hacemos? Calculamos las caídas provocadas por la reactancia de eje transversal y la del eje directo, y desde E, esto lo ocultamos pues ya no es necesario, pero podemos ver que desde E hacemos la suma de estas caídas de manera gráfica. A ver. Primero sumamos, perdón, la de eje transversal y luego la caída, el eje directo, y esto nos va a dar el versor, perdón, el fasor EF. Y así queda conformado el diagrama vectorial de tensiones. Bueno, a este diagrama vamos a sumarles las FEM, perdón, las fuerzas magnetomotrices, con la salvedad de que vamos a graficarla sin tener en cuenta la escala, ya que no tenemos el valor de las constantes KD, KQ, así que vamos a graficarlas sin tener en cuenta la escala. Bueno, sabemos que la fuerza magnetomotriz de campo está a 90 grados de la FEM de campo. Entonces, en el caso del motor, viene para este lado. 90 grados en atraso. Como la FEM está sobre el eje directo, la fuerza magnetomotriz nos va a quedar, perdón, la FEM está sobre el eje transversal. La fuerza magnetomotriz nos queda sobre el eje directo. Y ahí la tenemos. Ahora, sumamos el valor de la fuerza magnetomotriz, que está, de eje directo, que corresponde a la fracción de inducido en eje directo. También va a estar, valga la redundancia, sobre el eje directo. Y en cuadratura
vamos a tener la fuerza magnetomotriz del eje transversal. Veamos el detalle acá de que como la fuerza magnetomotriz es la corriente multiplicado por una constante, tienen que coincidir en dirección y en sentido con la corriente de armadura de eje directo. En este caso coincide con la fuerza magnetomotriz de eje directo, y lo mismo pasa con la corriente de armadura de eje transversal, coincide con la dirección y sentido de la corriente. Bueno, mediante la suma de estos dos vectores ya tenemos FA, y si unimos el final de FA con el origen, vamos a sacar la fuerza magnetomotriz resultante. Ahí lo vemos. Con lo que tenemos el diagrama ahora sí completo, con corrientes, tensiones y fuerza magnetomotriz. Bueno, hasta acá el punto 10, y con esto finalizamos el parcial.